Dios nos bendiga a todos. Saben que estudiamos la Biblia en su contexto y verso a verso. Y cuando el pastor no puede estar, estamos estudiando la carta a los Gálatas. Así que vamos a Gálatas 4, vamos a leer el verso 7. Vamos a estudiar del 4, del 1 al 11, bajo el tema, ya no eres esclavo, eres hijo. Gálatas capítulo 4, verso del 1 al 11, ya no eres esclavo, eres hijo. Y si no eres hijo, eres esclavo. Así que, esclavo de algo. Así que vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oramos. Señor, gracias porque nos has permitido, Señor, leer tu palabra, Señor. Pido que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Sea tu Espíritu Santo hablándonos en esta tarde. Me despojo de toda sabiduría humana, Señor, y de cualquier cosa que quiera venir de mi mente. Y que seas tú, Señor, por medio de tu palabra y no por mis palabras, Señor, tocando nuestros corazones, llenándonos de lo que verdaderamente necesitamos como seres humanos. Necesitamos gracia y verdad, Señor, que es lo que tú tienes, que es lo que tú enseñaste, Señor Jesús. Así que quédate con nosotros, bendice este momento en el nombre de Jesús. Amén. Así que, como les decía, ya no eres esclavo, eres hijo. Y si no eres hijo, pues eres esclavo de algo. Alguien en son de broma dice, un pedazo de algo te gobierna, dice un apóstol por ahí, porque algo nos mueve o nos movemos con respecto a lo que el manual de la vida nos dice o nos movemos a lo que los rudimentos del mundo, las ideologías, las filosofías nos enseñan. Así que fíjense que vamos a ubicarnos en el tiempo, allá por el año, en el tiempo de Jesucristo. La tercera parte de la población en el imperio romano eran esclavos. Algunos de ellos nacían siendo esclavos. Estos que nacían siendo esclavos tenían la oportunidad. Algunos, vea que los patrones o los amos no eran tan crueles que a los 30 años les daban la oportunidad de ser libres. Nacían esclavos, pero a los 30 años les daban la posibilidad de ser libres. Otros no nacían siendo esclavos, pero miraban su condición y básicamente se vendían. Decían, bueno, no logro hacer nada, me vendo como un esclavo, creo que ese señor tiene muchas propiedades y por lo menos a administrar las viñas, a administrar los trigales, algo voy a hacer. Y ellos decidían ponerse un precio y servían al amo. Otros por deudas. ¿Se recuerdan la viuda que visitó el profeta Eliseo? El sacerdote, padre de familia, los había dejado enjaranados. Y básicamente los acreedores iban a llevarse a sus hijos. Pero llegó el profeta Eliseo y le dijo, ¿qué tienes, mujer? No tengo nada. No, ¿qué tienes, mujer? Tengo un poco de harina y en una vasija un poquito de aceite. Eso nos enseña de que siempre tenemos algo que ofrecer a Dios. Y de ahí, cuando nuestro corazón está dispuesto a ofrecer, de ahí en adelante Dios te va a bendecir. Y de esa manera había esclavitud. Muchas veces, como les decía, el padre dejó enjaranada a la familia. ¿Y cómo hacían? Bueno, aquí están estos hipotes, llévenselo. Y ahí, hasta que cumplían los 30 años o hasta que verdaderamente, a veces, hallaban un buen trabajo y buscaban la manera de conseguir dinero y pagar su libertad. De esa manera podían ser libres. Eso era uno de los argumentos que Pablo quería mostrarles e ilustrarles en este capítulo. Que ahora él dice, ahora ustedes ya, ¿por qué quieren volver a la esclavitud si alguien ya pagó el precio por ustedes? ¿Por qué quieren volver a la esclavitud?
a los rudimentos antiguos cuando ya ustedes han sido libres, ya conocen las mieles de ser verdaderamente libres. No sé si leímos anterior, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y en otras versiones dice, oh Gálatas tontos, ¿quién nos engatusó? ¿Quién nos engañó para volvernos atrás? Así que vamos a esa parte, ya no eres esclavo, eres hijo. Vamos a leer, estamos se me movió, Gálatas capítulo 4, y vamos a ver los primeros tres versos. Del 1 el bosquejo está dividido en tres partes. Del 1 al 3 vamos a ver esclavos de los rudimentos del mundo, que es igual esclavos de la ignorancia. Del verso 4 al 7 vamos a ver que Dios viene y vino en el tiempo exacto y que hay una liberación por medio del evangelio en los versos del 4 al 7 y en los versos del 8 al 11 nos dice, no vuelvas atrás, y nos muestra lo absurdo del legalismo. Son los tres puntos que vamos a ver ahora, así que inicio con la parte que nos compete ahorita, esclavos de los rudimentos del mundo, o como les digo, esclavos de la ignorancia. Quiero todavía poner en contexto, ya que no lo leemos Gálatas a medida, todas las semanas, ¿verdad? Y de Gálatas tiene un bosquejo, todo el libro bien definido. El capítulo 1 y 2 nos enseña cómo se ve la gracia en la vida del ministerio de Pablo. Pablo, él le enseña cómo él, siendo un tipo de mucho conocimiento bíblico, tenía un poder político, por decirlo así, él tenía básicamente a cargo personal que iban a donde él les dijera, y él era alguien muy inteligente, era políglota, hablaba más de 3 idiomas, hablaba por lo menos el griego, el arameo, y no sé qué otro idioma podía haber hablado, pero era alguien que era muy, muy capacitado. Él vino al conocimiento de la verdad en un momento exacto. Alguien podrá decir, ¿y por qué no antes? No, en el momento exacto, después de haber matado a Esteban a pedradas con otros, él después se dio cuenta, vino Jesús en el momento exacto para él. Entonces él dice, ahora Cristo hizo todo por mí y ahora yo me presenté delante de los otros apóstoles y les dije, hey, ¿qué hayan de mal en la doctrina que yo estoy predicando? Y dice que los apóstoles no le dijeron absolutamente nada. Los apóstoles confirmaron que su ministerio iba de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Y de ahí, en el capítulo 3 y 4, encontramos la sección doctrinal, cuando Pablo compara la ley y las mejores promesas que tiene la gracia, las mejores virtudes, la verdadera libertad que la gracia tiene, en el capítulo 3 y 4. Y vamos al capítulo 5 y 6, y Pablo nos enseña la aplicación práctica de la gracia. Eso es el bosquejo. Ahorita estamos en la sección doctrinal. Pablo comparando con ilustraciones por qué debemos de permanecer en la gracia. Y ahí encontramos el verso clave de este libro, que es el 5:1, y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Miren, y es que esta figura del yugo a mí me encanta. La usa Jeremías, la usa nuestro maestro de maestros Jesucristo cuando dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es que en verdad nunca estamos solos, fíjense. Bien, o llevamos un yugo de esclavitud en la cual a un lado estamos nosotros y al otro lado está el chamuco, o nuestras pasiones o nuestras debilidades o algo que nos está dominando y que decimos popularmente que nos anda como llaveros para acá y para allá, deliberado en nuestras pasiones, en nuestras debilidades, y no hacemos lo que queremos hacer, sino que lo que miramos en otros, o algunas veces he dicho, nos engañamos a nosotros mismos, decimos, solo una vez más, solo una vez más voy a hacer esto. Y en esa una vez más,
pasamos un año, otro año y volviendo a repetir los mismos errores de siempre. Y es que no estamos solos, o sea, o estamos dominados por el enemigo o llevamos el yugo de nuestro Señor Jesucristo, que es ligero y fácil. Y por eso Él dice, ya no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y ahora sí, vamos a iniciar con respecto del 1 al 3, esclavos de la ignorancia, o lo que es igual, esclavos a los rudimentos del mundo. Gálatas 4:1. Y dice de la siguiente manera, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también vosotros éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y como os digo, estamos en el contexto de qué está hablando Pablo, lo que dice el 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y él dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois linaje de Abraham, o sea, hijos de Abraham. Y todos nosotros conocemos que Abraham es el padre de la fe. ¿Y quiénes somos hijos de Abraham? Aquellos que Dios nos ha concedido tener una fe que salva. Porque muchos dicen, hey, yo creo en Dios, pero hemos aprendido a lo largo de la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, que no basta solamente creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Y una fe que le cree a Dios, espera, persevera y básicamente confía en Dios. En cambio, la fe que solo cree en Dios, muchas veces se desvía. Imagínense los hombres que recibieron a Jesucristo cuando entró en el burrito a Jerusalén. Esos hombres decían, Hosana al Hijo de David, las multitudes. Ellos creían en Dios, pero no le quisieron creer a Jesús. No le quisieron creer a Dios en las cosas que estaban escritas ya en su palabra, en las profecías que estaban escritas. No le quisieron creer porque ellos quisieron buscar un Dios de acuerdo a sus necesidades. Y cuando vieron que sus necesidades de un rey que derrotara al imperio romano en ese momento y lo sacara de su sufrimiento no se cumplía materialmente, decidieron abandonar el barco. Y al siguiente día estaban gritando, crucifíquenle, porque creían en Dios, pero no le quisieron creer a Dios. Así que los que tenemos esa fe que es de acuerdo a creerle a Dios y su palabra, que sabe esperar, aunque estemos incómodos, aunque no vemos por dónde venga la solución, somos aquellos que tenemos una fe conforme a Abraham y somos hijos de Abraham, porque Él es el padre de la fe y no solo hijos de Abraham, hijos de Dios. Así que, y por eso se me va a la página. Y dice, por eso viene esa parte, por eso dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. En el Evangelio, a los que somos nuevos en la fe o espiritualmente nuevos, se nos considera niños espirituales. Y así estaba considerando a los de su época el apóstol Pablo, aquellos que eran niños espirituales, aquellos que estuvieron siendo cuidados por la ley en su momento, ellos estuvieron siendo cuidados por la ley hasta el tiempo establecido. Y por eso dice, pero también entre tanto el, que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Porque en esto de los esclavos, los amos que tenían mucha plata, muchas veces iban al mercado de esclavos y ahí habían de todo tipo de esclavos. Habían esclavos que eran muy estudiados, habían esclavos que tenían experiencia en el cuidado de niños y ellos llegaban y decían, bueno, y este grandote, este fuerte, este que se mira que todo tiene y, o sea, bien musculoso y ¿qué sabe? Sabe albañilería, miren, no hombre, si también puede fontanería y puede esto y lo otro. ¿Cuánto vale? $1,000. No, muy caro.
muy caro, pero yo ando buscando uno que sepa de cuidado de niños. Si yo llegaban al mercado de esclavos y decían, y este se mira más delicadito, alguien, pues bueno, mire, él sabe hablar inglés, francés y alemán. Ah, bueno, este está bien, este me le puede enseñar a mi niño, vea, algo. Entonces, y él compraban ese esclavo y ese esclavo lo llevaban y ese esclavo estaba al cuidado del niño. Entonces, por eso dice Pablo, aunque el niño que es heredero, o básicamente los que somos niños y los que no hemos pasado de niños espirituales, dice, en nada difiere del esclavo, porque mientras sean niños o mientras seamos niños espirituales, el esclavo aún parece tener mejor dominio, porque el esclavo cuida al niño, el esclavo le ordena al niño que se levante, que se bañe, que haga las tareas, porque están casi en igualdad. Pero cuando el niño ya crece, ahí ya cambian las cosas. El esclavo seguirá siendo esclavo, aunque tenga ciertos privilegios, pero el niño será el heredero. Y por eso dice, sino que está bajo tutores y curadores, porque saben que lo cuidan, lo curan. ¿Cuántos se les ha caído un niño y se les ha raspado? Ahí, si los niños se caen a cada rato, ahí se raspan y algo les pasa. Entonces, y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos, espero que éramos, ¿verdad? No sigamos siendo. Y si seguimos siendo niños, pues los niños crecen, ¿verdad? Los niños se desarrollan. Los niños llegan a una edad en la cual pueden valerse por sí mismos. Y cómo nosotros como cristianos crecemos en podernos valer por nosotros mismos, pues estudiando la palabra de Dios. De otra manera, aunque quizás podrían decir muchos, este es un niño, este no sabe nada, yo no estuviera acá parado. Si yo hubiera seguido siendo un niño como lo fui por unos, ¿cuántos años tengo estar acá? Como 24 años ya, con pena lo digo. Quizás me hubiera graduado 3 veces de pastor o algo así, pero, pero pasó un tiempo, desde allá por el 2002, 2003, hasta allá por el 2016, que me comporté como un niño. Venía por venir a jugar pelota, venía una vez al mes, venía así, y pasé mucho tiempo siendo niño. Y como ¿qué es lo que dice la palabra? En nada diferente de un esclavo. Simplemente, religiosamente o por un interés, venía. Entonces era esclavo del mundo, esclavo del pecado, esclavo de esto, porque simplemente no crecía en la palabra, no buscaba la manera de aprender más, no buscaba la manera de que alguien me enseñara más. Así que por eso es que dice así, sí también nosotros cuando éramos niños, y creo que todos vamos a pasar esa etapa, pero no nos tenemos que quedar en esa etapa. Estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Y ahí es esta parte, los rudimentos del mundo. La NTV dice bajo los principios espirituales. La nueva traducción viviente, la NTV, la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice, bajo los principios espirituales básicos por los cuales este mundo se rige, o se rige este mundo. Entonces, esos principios espirituales básicos por los cuales el mundo se rige son causa y efecto. Me porto bien, me va bien, me porto mal, me va mal, me esfuerzo para alcanzar y así sucesivamente. Si estudias, te sacas buenas calificaciones. Si no estudias, te sacas malas calificaciones. Si trabajas, vas a ganar. Y si no trabajas, no vas a ganar. Son principios espirituales básicos y muy ciertos, por supuesto. No tienen nada de malo con respecto a lo material, pero en la forma de relacionarnos con Dios, sí hay algo. Y es ahí donde a veces choca la religión con la verdadera gracia. Porque no concibe nuestra mente cómo Dios se hizo carne siendo una divinidad tan grande que no la podemos contener ni la podemos entender, siendo todo, dice que Él está dentro de nosotros, que nos da vida y que bajo Él sustenta todas las cosas, como lo dice la carta a los Colosenses en el 1:15, que Él siendo la sustancia misma de Dios y por el cual todas las cosas son sustentadas. Cuando habla de sustentadas, que Él mantiene los planetas en órbita, Él mantiene todo, Él nos mantiene respirando. No entendemos cómo Él se hizo carne
habitó entre nosotros, vivió una vida humana sin pecar y se entregó a una muerte de maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. O sea, no lo entendemos cómo por medio de esa muerte, del sufrimiento, del dolor, nosotros podemos tener una redención, o sea, que podemos ser comprados por precio de sangre y ser salvos. Y básicamente no depende de lo que yo haga para ser salvo, simplemente tengo que tener una fe que le cree a Dios, como Abraham. Abraham no miraba la suya, Abraham ya tenía 75 años cuando Dios le dijo: vete de tu casa y de tu parentela hacia la tierra que yo te daré. Y te voy a dar hijo, le dijo, porque tenía 75 años y no tenía hijo. Llegaron los 90 y no tenía hijo, ¿verdad? Si ya a los 100 vino a tener el hijo. Y bueno, siguió esperando, siguió confiando. ¿Se equivocó? Se equivocó. Pero Dios ya le había prometido. Y así somos nosotros como cristianos. Aunque tengamos fe, nos equivocamos, nos equivocamos. Pero como las alabanzas decían que Él se mantiene fiel aunque nosotros fallemos. Pero claro, nosotros no vamos a andar. Abraham se equivocó una o unas contadas veces, vea. Y muchas veces el problema es que vivamos en el error todo el tiempo y no comparezcamos ante Dios, no nos humillemos delante de Él y pidamos perdón. Ese es el gran error, porque el Espíritu Santo en nosotros es quien nos motiva a pedir perdón. Cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, hacemos lo que queremos, cuando queremos, con quien queremos, impiadosamente, y somos impíos. Así que avanzamos ahí. Y por eso dice: estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En el contexto en el que Pablo estaba escribiendo, habían dos tipos de oyentes todavía, hablando de los rudimentos del mundo. Aquellos que eran judíos, y estos judíos cuando hablaban de los principios espirituales, porque la Nueva Traducción Viviente los habla de los principios espirituales por los cuales se rige este mundo. Los principios espirituales de ellos eran la ley y los profetas. Cuando los judíos oían que se estaban moviendo bajo los rudimentos de este mundo, ellos entendían: la ley de Moisés, porque era el mundo de ellos. La ley de Moisés, la circuncisión, el respetar los días y no comas esto, no vayas a ese lugar en ciertas fechas, no toques a alguien, a alguien que está tirado en el suelo porque está inmundo, porque está lleno de sangre. O una mujer que andaba en su periodo también tenía que mantenerse lejos, porque si la tocaban también se volvían inmundos. Entonces, todos esos principios espirituales eran bajo los cuales se regían los judíos. Y estaba el otro escenario, que eran los griegos. Y los griegos ya se regían por otro tipo de filosofía, porque hay otra versión, la Biblia de las Américas dice: bajo los elementos de este mundo. Y los elementos para los griegos eran aire, tierra, fuego y agua. Ellos ya tenían otra mente, ¿verdad? Ellos decían: cuando los griegos oían aire, tierra y agua. Y de hecho en algunas culturas, cuando los niños nacen, ellos quieren saber supersticiosamente cuál va a ser la forma de ser de ellos. Le dan, por decirlo así, cuatro piececitas, ¿va? Y la que el niño elige involuntariamente, jugando, el niño ni sabe nada. La que el niño elige, imagínense, el niño elige fuego. Este tipo va a ser chispa, ¿verdad? Este tipo va a ser alguien que va a quemar, ¿verdad? Va a tener, elige agua, ¿verdad? Y ellos dicen: alguien calma, alguien que va a calmar la sed, alguien que va, supersticiosamente. Y si elige la tierra, va a decir: este que va a ser trabajador, ¿verdad? Va a labrar la tierra. O sea, supersticiosamente. Entonces venían los griegos, ellos supersticiosamente creían. Entonces cuando los griegos oían que se regían bajo los rudimentos de este mundo, les estaba diciendo: ustedes están rigiendo bajo las supersticiones que tiene este mundo. ¿Y cuántos en este lugar no hemos sido supersticiosos? ¿Cuántos creemos en el ojo? ¿Cuántos han creído en la ciguanaba, en el cipitillo y no sé en qué cuántos cuentos más? Pero lo hemos creído y muchas veces todavía seguimos teniendo esas supersticiones que son los rudimentos de este mundo. Ahora sí, pasamos de los rudimentos. Entonces lo que Pablo les está diciendo: mientras ustedes se rijan por sus supersticiones,
por aquellas personas que visitaban a los agoreros, ¿verdad? O a los brujos, ¿verdad? Que les adivinaran, que le tiren las cartas, que le lean la mano. Todas esas cosas son supersticiones y cosas del mundo. Entonces, los rudimentos del mundo. Pero entonces vamos, me pierde la página. Entonces, pasamos de eso. Entonces les dice, Pablo está diciendo, mientras ustedes están queriendo volver atrás a los rudimentos del mundo, conociendo la verdad, son niños que se están dejando guiar otra vez a la esclavitud. Así que, hermanos, hay dos formas de vivir. Vivimos bajo los esclavos de los rudimentos del mundo, en los cuales se incluye el pecado, la religión. Los rudimentos del mundo, causa, efecto, el pecado e incluso la religión. Porque hay una forma de religión que es supersticiosa. Nada apegado a lo que la Biblia enseña verdaderamente. Usted puede decir, y incluso religiosamente somos supersticiosos. Y algunas veces han dicho, que el agua bendita. Algunos evangélicos abusamos incluso del aceite, que el aceite hay que ungir y poner acá, y que ungamos todo con aceite. Son supersticiones que ya la Biblia y Colosenses nos dice cosas que eran sombra de lo que había de venir y cumplirse en Jesucristo. Nosotros sabemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, pero no supersticiosamente, porque hay personas que no quieren creerle a Dios, no quieren verdaderamente someterse, no es someterse por la fuerza, sino que exponerse a la palabra permanentemente, exponerse a tener una relación de hablar con Dios, orar mañana, mediodía, las veces que sea en el día. Quizás no oran ni una vez al día, ni una vez a la semana, pero a la hora de que quieren hacer algo, un negocio o emprender algo, ya no estoy diciendo que esté malo, pero estos son supersticiones, es lo que les quiero dar a entender. Dice, mire, venga a ungirme con aceite el negocio, ¿verdad? Y ustedes creen que espiritualmente está bien eso. Que yo diga, hey, o la casa, mira, hermano, venga a ungirme la casa con aceite. Cuando lo que verdaderamente Dios quiere no es que vaya a bañar de aceite ahí, sino que a esa persona se le hable del evangelio verdadero, de aquel que puede salvar nuestra alma de la condenación eterna, que nos arrepintamos verdaderamente de nuestros pecados, dejemos nuestras supersticiones, dejemos nuestras religiones que son vanas y nos rindamos al Dios verdadero. Y de ahí en adelante las bendiciones van a venir por añadiduras, no por untar, ni por tirar agua bendita, ni por ungir con aceite, sino que porque Dios verdaderamente está en tu corazón. De lo contrario, todo es superficial y vano. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes están retrocediendo a que se van a circuncidar, a que ya no van a comer puerco, a que ya no van, a que quieren que los que se van convirtiendo no trabajen el sábado. Todo eso se estaba refiriendo Pablo. Son supersticiones, porque mientras no nos guiamos por la palabra, caemos en eso. Y ahora vamos, del 1 al 3 les decía, esclavos de los rudimentos del mundo o de la ignorancia. Al pasar de eso, hermanos, pues sigue acá. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento, ahora vamos a la etapa del tiempo exacto, la liberación por medio del evangelio. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren, qué bueno. Algunos pueden decir el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo fue el cumplimiento del tiempo? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y hemos estado estudiando Daniel. Y en a Daniel 400 y algo, 480, 450 años antes, Dios ya le había revelado cuándo había de venir Jesús. Por eso digo, el cumplimiento del tiempo, a Daniel ya le había dicho, hay 70 semanas y tantas semanas para que nazca el Mesías. Y así fue. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesucristo. Algunos podrán decir, y bueno, ¿y por qué Jesús se tardó? Quizás, ¿verdad? Se tardó. ¿Por qué no vino desde el Génesis? Pero no vino desde el Génesis. Y algunos dicen, hey, ¿y por qué Jesús no vino hoy que está la tecnología y que por Facebook, por TikTok y por todo, ¿verdad? Se hubiera dado a conocer el Evangelio. No, Jesús y Dios tienen tiempos exactos. Y aún así Dios vino en el momento
en el que la esclavitud, en el momento en que el imperio romano dominaba y lingüísticamente se hablaba un idioma que era el griego koiné, y básicamente así se pudo esparcir el evangelio hasta lo que hoy conocemos, vino en el tiempo exacto. Y así es con cada uno de nosotros. Dios va a venir a nosotros en el tiempo exacto. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y, y ¿saben cuál es? Darle la gloria a Dios. No es que tengan plata, no es que tengan esto, pero sí en el propósito de Dios está darle la gloria a Dios, a Él. Que tú tengas plata, que tú seas doctor, que tú seas un ingeniero, que seas un arquitecto, Él lo va a cumplir en tu vida. Siempre y cuando todo lo que tú emprendas lo hagas para darle la gloria a Él. Entonces, y el cumplimiento del tiempo, hermanos, nosotros podemos pasar orando por una persona por mucho tiempo, invitándole por mucho tiempo a la iglesia, o tal vez no invitándole a la iglesia, sino que compartiéndole el evangelio, porque no solo invitándolo a la iglesia podemos ganarlo para Cristo, sino que enseñándoles cómo se debe de vivir una vida cristiana diferente de los demás, enseñándoles la palabra de Dios. Podemos pasar por mucho tiempo y esta persona posiblemente no va a querer. Y no va a querer. Y va a decir, no, no quiero. No corramos ansias. Nosotros sigamos sembrando la palabra, porque verdaderamente hay tiempos para todo. Tiempo para sembrar, tiempo para regar, tiempo para recoger. Y básicamente el labrador prepara la tierra, siembra la semilla y espera un tiempo hasta que nazca. Y así es la palabra de Dios. Se va sembrando, se espera el tiempo. Nosotros a veces caemos en las ansias, incluso cuando dice que vamos a evangelizar o evangelizamos, muchas veces nosotros evangelizamos y el mismo ratito decimos, ¿y quiere aceptar al Señor? Y a veces hay muchos nos dicen que sí, ¿verdad? Por quitarnos de encima, ¿verdad? Nos dicen que sí, aceptan al Señor y después le invito a la iglesia, sí, ahí voy a llegar, le dicen, no vienen. Pero nosotros sí tengamos seguro algo, la semilla fue sembrada. No se arrepintieron quizás en ese momento, pero cumplimos nuestra parte. Y la semilla fue sembrada y en el tiempo perfecto puede dar fruto. Lo único que sí, la responsabilidad del ser humano es no endurecer su corazón. Porque cuando endurecemos nuestro corazón, ahí el Señor nos visita una vez, nos visita 2 veces, nos visita 3 veces, nos habla de una manera y nos habla de otra manera. Pero si no queremos, eso es la libertad que Dios nos ha dejado. Ahí nosotros decidimos o somos hijos o seguimos siendo esclavos. Y eso es lo que Dios nos va. Así que, y por eso dice, cuando vino el cumplimiento, nacido de mujer, esto quiere decir no hubo hombre ahí, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo, nacido bajo la ley. Jesús cumplió la ley y él la cumplió perfectamente. No haya nadie más que cumplió la ley perfectamente que Jesús, porque en Jesús, ya lo he dicho, en Jesús se da el cumplimiento perfecto de la ley, la interpretación correcta de las escrituras y la aplicación correcta de las escrituras. Y eso es lo que a los judíos de su época no les pareció. Alguien que, imagínense, que cumplió la ley a la perfección, que la interpretó correctamente y que la aplicó correctamente, cuando ellos estaban equivocados, los contradecía. Pero como ellos estaban bajo los rudimentos del mundo, bajo lo que ellos incluso, bajo como ellos habían interpretado supersticiosamente la palabra. Así que por eso Jesús no fue un gallo que les agradaba el canto de él, ¿verdad? Dijeron, no, borrémoslo, callémoslo antes de que siga esparciendo. Eso es lo que ellos creían, ¿verdad? Que con matarlo se iba a acabar, pero verdaderamente solo era el principio, como el grano de mostaza, porque la parábola del grano de mostaza no solo ejemplifica la fe, sino cómo de algo tan pequeño, insignificante, aparentemente se puede generar algo tan grande. Y vamos ahora, seguimos. Entonces, dice, aquí está la razón para la que Jesús vino, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto hijos sois, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Miren, ¿para qué vino Jesús?
para que seamos prósperos y millonarios. Decimos, no, hermano, para que nos redimiera, para que nos quite ese yugo de esclavitud y nos haga libres. Por eso la palabra redimir actualmente no se usa con el mismo sentido, ¿verdad? Porque ahora redimimos puntos, redimimos cupones, pero en ese tiempo se trataba de comprar, de pagar el precio por un esclavo. Y habían amos que llegaban a la tienda de esclavos o al mercado de esclavos y decían, hey, esta persona, aunque la miraban triste y apagada, iba y tal vez, yo voy a comprar ese esclavo. Y cuando lo compraban, ya compraban al esclavo y lo decían, bueno, te he comprado, pero no para que me sirvas, te he comprado para que seas libre. Aquí están tus papeles de libertad, sos libre. A esa acción se le llamaba redimir, pagar el precio por un esclavo y dejarlo en libertad. Y eso es lo que Jesús básicamente ha hecho con nosotros. Jesús ha pagado el precio por nuestros pecados y nos ha dejado en libertad. Y esa libertad incluso muchas religiones no la entienden. Hay religiones de odio como la musulmana o el islam, que esa libertad no la entienden. Y saben también por qué no la entienden. Porque muchos también como cristianos hemos convertido la libertad que Dios nos ha dado en libertinaje. Y el libertinaje, el problema es que no es la verdadera gracia ni es una verdadera libertad. Cuando nosotros decimos yo peco porque de todas maneras yo soy salvo, yo hago esto porque de todas maneras soy esto. En el libertinaje, ya les he dicho, no somos libres, no estamos bajo la gracia porque seguimos siendo esclavos del pecado. Y cuando la verdadera gracia va a llegar a nosotros, nos va a moldear. ¿Por qué nos va a moldear? Porque miren lo que va a estar dentro de nosotros. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. No es poca cosa lo que Dios envía a nuestros corazones. Envía el espíritu de su Hijo. Y por lo tanto, si el espíritu del Hijo de Dios está con nosotros, nosotros, aunque nuestra carne diga, hey, crucifícalo, no, hombre, hay que hacerlo picadillo, no, hay que vengarse. Al rato, cuando te sientas, recapacita y dices, no, no voy a actuar mal porque es mi prójimo. No voy a actuar, no voy a pagar mal por mal, porque es mi prójimo. Tenemos algo diferente que aunque nos enojamos o hacemos lo que queremos en un rato de enojo, vea, pero no seguimos ahí. No nos cargamos con raíces de amargura, porque algo que me enseñaba nuestro maestro Salomón era, nosotros como cristianos no nos debemos de enojar con las personas. Claro está, me puedo enojar con la actitud que una persona tomó en algún momento, pero no es que yo odie a la persona, no es que para mí es mi enemigo, no, simplemente hacerlo saber, eso que hiciste hoy no me gustó, eso que hiciste, pero en verdad yo te aprecio como amigo, como hermano en Cristo, porque eso es la libertad que Dios nos ha dado, que ahora ya no somos esclavos del resentimiento, ya no somos esclavos del odio, ya no somos esclavos de tener enemigos, vea, que nosotros digan, yo no lo considero, yo considero a esta persona mi enemigo. Y es que todos hemos tenido personas que cuando las vemos